Shirley se encaminó hacia la zona detrás del escenario, aunque a una buena distancia de toda la cosa de Snails, y se dirigió al vestidor. Después de esa escena con Sweetie Belle, seguían 2 escenas soliloquias, una con Reginald y luego otra con el rey. Dado que ella se tomó un buen tiempo, el primero seguramente ya había terminado, pero a medida que la yegua pasaba por los pasillos que llevaban al escenario en sí, todavía podía oír la voz de Applebloom en el escenario. Si se daba prisa, todavía sería capaz de asistir a Snips para buscar su disfraz para la última escena, si él era de hecho tan tonto como parecía y no había sido capaz de encontrarlo por sí mismo. Al doblar la esquina, algo se chocó contra ella a una gran velocidad, haciéndola tropezar hacia atrás mientras el aire era expulsado de sus pulmones. Miró abajo cuando logró equilibrarse y vio a Snips sentado sobre sus flancos, sacudiendo la cabeza para disipar la sensación de mareo causada por el accidente. En ese momento Shirley se enojó con Snips y le dijo: «Snips, ¿qué estás haciendo aquí? Ni siquiera tienes tu disfraz. Tienes que estar listo para la última escena». Pero el potro azul con melena color ocre parecía enormemente aliviado al ver a su maestra, y de inmediato se levantó, con lágrimas en las comisuras de sus ojos, y empezó a hablarle. «Oh, señorita Shirley, es terrible», gritó él. «Estaba buscando mi disfraz y no la encontré, así que fui a buscarla a usted y no pude encontrarla, pero encontré a Snails y...». En ese momento, Snips respiró hondo, obviamente luchando para sacar las palabras, y finalmente lo logró y sentenció: «Snips está muerto». En ese momento, el mundo de Shirley se paralizó con estas palabras. Sudor frío empezó a brotar de su frente mientras sentía el suave atisbo de pánico subir por su estómago como la bilis. Ella había ignorado su agenda, la había ignorado por completo y había descubierto las consecuencias que tendría esto para ella. Su mente trabajó frenéticamente para encontrar una forma de reducir al mínimo los daños causados, para aliviar de alguna manera al potrillo lo suficiente para que sus planes pudieran continuar, pero ninguna solución fácil se presentó. Snips, por el contrario, pareció recobrarse, se dio la vuelta y dio unos pasos diciendo: «Vamos», llamó la señorita Shirley. «No podemos continuar con la obra ahora, tenemos que avisarles a los demás». Shirley en ese momento sintió un bloque de hielo precipitar en su estómago cuando el potrillo color azul se alejó al galope. Si él encontraba otro pony, entonces todos sus planes se habrán venido al piso. Con una repentina ráfaga de velocidad que había sorprendido incluso a Rainbow Dash, ella se precipitó hacia adelante, alcanzando al joven pony en cuestión de segundos. Lo alcanzó. Con un movimiento fluido, ella transformó su carrera a todo galope en un golpe de karate, centrando toda su energía cinética en un solo casco. Snips fue golpeado en el lado bueno, tan bueno que de hecho el golpe lo envió a estrellarse contra una pared cercana. Se deslizó hacia la parte inferior desplomándose en el suelo. Shirley agradeció en silencio a Rainbow Dash por todas las veces en que había ido a enseñar clases de karate a los niños. Algunas de las técnicas obviamente había permanecido en su cabeza. Antes de que el potrillo pudiera rodar sobre su espalda, Shirley descendió sobre él como un halcón, manteniéndolo abajo como un casco, mientras ella comenzó a golpearlo en la cara con el otro, en un ataque de rabia ciega. Aquí estaba alguien que se interponía entre ella y su meta, y ella no podía pensar en nada más que quitarlo del camino de inmediato, sin importar el costo. Snips débilmente trató de defenderse, pero era mucho más pequeño que la yegua, por no decir un unicornio, mientras que ella tenía todo el poder físico de un pony terrestre. La golpiza continuó sin piedad. La cara de Snips estaba hinchada y la sangre corría por su nariz y caía por los lugares donde ella había roto su piel. En un acto de desesperación, la parte subconsciente de su mente buscó en las reservas mágicas que él ni siquiera pensaba que tenía, y su cuerno comenzó a brillar, a tomar un brillo verde poderoso. Una ola repentina de energía arcana rozó la cabeza de Shirley, dejando un corte largo y delgado que se extendía por la longitud de su mejilla. La yegua de color fucsia jadeó con sorpresa cuando la sangre comenzó a gotear de la herida, que no era tan grave, aunque picaba un poco. Su mirada se clavó en la cutie mark del potro y se dio cuenta que debería haberlo esperado,
Obviamente, su talento estaba involucrado con cortes de algún tipo, y al parecer él no se limitaba a usar solo las tijeras. Un cambio sutil en el aura alrededor del cuerno advirtió a Shirley que otro hechizo estaba a punto de ser lanzado, así que sin otras opciones en mente, levantó un casco antes de embestir con otro puñetazo. Solo que esta vez, ella no tenía como objetivo la cara de Snips, sino su propio cuerno. Cuando golpeó el objetivo, el potro echó la cabeza hacia atrás y gimió cuando el cuerno vibró en su cráneo. El hechizo se descargó contra la pared detrás de él, en lugar de contra su objetivo previsto. La luz mágica del cuerno parpadeó por un segundo antes de recuperar su fuerza, y Shirley sabía que el siguiente hechizo ya estaba en camino. Ella otra vez inició una lluvia de golpes. Ahora el objetivo de todos ellos era el cuerno. Hechizos explotaban contra las paredes, el techo y el suelo de izquierda a derecha, haciendo saltar pequeños trozos de escombros por los aires. Al principio, el potrillo soportó la paliza como todo un semental, pero como la yegua estaba golpeando el mismo punto una y otra vez, se le hizo cada vez más difícil luchar contra el dolor que se elevaba en su cráneo. Unas repentinas y pequeñas grietas comenzaron a aparecer en su cuerno, hasta que un golpe final de Shirley lo rompió. Cuando eso sucedió, la magia explotó en la habitación, empujando a Shirley lejos del potrillo y haciéndola deslizarse varios metros por el suelo, hasta que se detuvo a poca distancia de Snips. La retroalimentación mágica demostró ser mucho peor para el potro azul, que yacía inmóvil en el suelo. Incorporándose sobre sus cascos, la yegua fucsia recogió el cuerno de Snips mientras iba caminando hacia su cuerpo inerte, sosteniéndolo entre sus patas delanteras como una daga mientras se arrodillaba sobre él. Con un momento de vacilación, clavó el cuerno directamente en su pecho. La sangre salpicó por todas partes y brotó debajo de los cascos de Shirley. Los ojos del potrillo se abrieron de golpe y primero miró su pecho y luego a ella. Mientras la vida huía de su cuerpo, con una voz ronca susurró diciendo: ¿Por qué? Shirley no se molestó en responder a la pregunta, simplemente retiró el cuerno del cuerpo y lo apuñaló de nuevo en el pecho un par de veces por si las moscas, hasta que dejó de moverse por completo. Shirley jadeaba fuertemente por el esfuerzo físico esta vez, mientras se alejaba del cadáver de Snips, tratando de recuperar el aliento mientras se recostaba en el suelo frío. Matarlo de esta forma había sido muy emocionante con todo derecho, aunque el final fue muy rápido. Ella lamió su propia mejilla, probando su propia sangre por primera vez y descubriendo que no era tan desagradable, aunque se sentía un poco extraño. Se alegró de poder probar esta lucha por la supervivencia al menos una vez. Sin embargo, incluso si su plan original para Applebloom y él era 1000 veces más elegante. La comprensión de pronto la golpeó con una fuerza repugnante. Su plan para Snips y Applebloom, el plan los requería a ambos para maniobrarlos en los lugares adecuados. E incluso después de eso, los próximos pasos también requerían una interacción entre ellos. Ahora que Snips no estaba, eso no podría funcionar. Y ese era el menor de sus problemas. La obra todavía tenía una escena más, y se suponía que Snips debía estar en ella. La yegua empezó a pensar en un sinnúmero de nuevos planes, pero rechazó todos por ser demasiado ridículos, demasiado a ciegas, demasiado peligroso y demasiado arriesgado. Ella comenzó a temer que la situación era desesperada, que finalmente ella misma se había arrinconado en una esquina donde no podía escapar. Para mantener a la audiencia en la oscuridad, la escena final tenía que transcurrir sin dificultades, por lo que alguien tenía que salir a actuar junto a Applebloom. Como no había ningún pony en el elenco original para tomar ese papel, solo podía contar con ella misma. Tenía que improvisar y probablemente no iba a funcionar, pero era la mejor idea que tenía, la única idea que tenía en sus cascos. Rápidamente galopó hacia el vestidor y se dirigió hacia detrás del escenario, limpiando la sangre sobre su cuerpo con un trapo antes de abrir el baúl que contenía el traje final de Reginald. Ciertamente era demasiado pequeño para ella, por supuesto, pero incluía un broche particularmente conveniente que ella podía usar como un sujetador. Shirley rápidamente agarró el broche y continuó hacia el fondo de la sala, donde varios paños de tela yacían colgados en pernos.
Eligió una pieza negra que era lo suficientemente grande para cubrir su cuerpo y giró sobre su espalda, usando el broche como una hebilla en el cuello, para hacerlo parecer a algo que recordaba vagamente a una capa con capucha. No era muy discreto, pero ya que el público la observaría desde muy lejos, podría servir. Al menos eso esperaba. Como broche de oro, deslizó un cuchillo que encontró en un estante cercano a través de la tela, improvisando una funda para que la hoja se apoyara en su pecho, relativamente oculta. Luego la yegua salió corriendo en dirección al escenario, notando que no tenía tiempo para perder. Ella fabricó un mapa mental del edificio sobre la marcha, para averiguar a dónde tenía que ir exactamente. Para la siguiente escena de la obra de teatro, Reginald debía emerger de una cueva en la montaña después de que el rey escalara la misma, para encontrarse con su destino. Sabiendo eso, Shirley giró en una esquina y subió rápidamente un tramo de escaleras, alcanzando por fin la cueva oscura en la parte superior de la montaña. Desde allí podía ver a la audiencia, pero estaba muy segura de que la oscuridad todavía la mantenía escondida. A juzgar por el hecho de que Applebloom no estaba a la vista, ella había llegado a tiempo. En voz baja se felicitó por este logro, mientras se tomaba un minuto para recuperar el aliento y descansar, temiendo que iba a necesitar la energía muy pronto. Solo le tomó un minuto para empezar a oír la voz de la potrilla cada vez más cerca, y poco después ella apareció, después de hacer su camino por la ladera de la montaña. Llevaba un atuendo relativamente sencillo en comparación con el manto real de antes. Tenía una espada de juguete enfundada, sujetada en un costado donde podía fácilmente alcanzar la empuñadura con los dientes. «Reginald, he venido a enfrentar tu desafío. Sale y lucha como un semental», rugió el rey Goldencrown, mirando a su alrededor desafiante. Shirley tomó una respiración profunda y escondió más su rostro dentro de la capucha, a pesar de que no estaba segura del porqué. No iba a engañar a nadie, no por mucho tiempo al menos. Tragándose su miedo, ella salió de la cueva y se paró sobre el punto más alto del escenario. La cima de la montaña se elevaba varios metros por encima de la mina, donde Scootaloo había desaparecido antes, pero como estaba colocada en el fondo del escenario, hasta los ponis que ocupaban las primeras filas aún podían ver a los actores con relativa facilidad. Shirley podía escuchar a la multitud hablando y susurrando entre sí mientras ella salía de las sombras. Estaban obviamente preguntándose qué demonios estaba haciendo ella ahí, arriba en el escenario, si se supone que el que tenía que aparecer ahí era el mismo Snipes. Snipes, quien hacía el personaje de Reginald todo este tiempo, desde que empezó la obra. La propia Applebloom, que hacía el papel del rey Goldencrown, estaba más confusa todavía. Ella esperó ver a Snipes, como todos, pero no a su maestra. Comenzó a preguntarse suavemente: «Señorita Shirley, ¿por qué está usted ahí?». Pero ella interrumpió diciendo: «Veo que has venido, valiente rey, y aplaudo tu valentía. Como muestra de mi respeto, voy a enfrentarte aquí con mi verdadera forma. Hasta ahora la brujería y la hechicería me ocultaron de sus ojos, pero ya no. Esta noche pelearemos una batalla honesta». La voz de Shirley resonó por el complejo, sobrepasando fácilmente la de Applebloom. La explicación sonaba muy pobre, incluso para sus propios oídos, pero era lo mejor que pudo conseguir en un plazo tan corto. En un momento repentino de inspiración, regaló a Applebloom un guiño conspirador, rezando que la potrilla continuara su actuación. Lo que sea que Applebloom había interpretado con el gesto de Shirley, de repente sonrió y asintió con entusiasmo como diciendo: «Ah, ya lo entiendo». En ese instante continuó con su papel. «Oh, demonios, sabía que iba a ser más difícil cuando lograste vencer a mis consejeros de mayor confianza. Brujería, eso explica todo, la verdad», respondió el rey, el acento de Applebloom marcándose ligeramente a medida que se apartaba del guión original, pero a la yegua fucsia no podía importarle menos, muy aliviada por ver que la otra pony estaba siguiendo su artimaña. «Bueno, entonces, vamos a pelear», gritó mientras buscaba con su casco derecho por debajo de su capa para sacar el cuchillo, manteniendo 3 cascos en el suelo mientras señalaba con la hoja a su oponente.
La potrilla, a su vez, agarró la empuñadura de su espada de juguete con los dientes y asumió una postura de combate. La espada era demasiado grande para que pudiera sostenerla con su casco, como hizo Shirley con su cuchillo, así que para ella era la única opción. Ese detalle hacía que las probabilidades favorecieran en gran medida a la yegua, y encima una de ellas blandía un cuchillo real, auténtico, mientras que la otra tenía un juguete de plástico, obviamente inofensivo. La escena entera de la batalla fue cuidadosamente coreografiada, así que Applebloom naturalmente realizó los movimientos predeterminados, y ella esperaba que Shirley siguiera el libreto también. Shirley ciertamente era capaz de hacerlo, si estaba dispuesta, ya que ella fue quien planeó toda la cosa. Ella, sin embargo, estaba extremadamente ansiosa por terminar todo con rapidez. Tan pronto como Applebloom avanzó, Shirley dio un paso adelante, permitiendo intencionalmente quedar al alcance de la espada de la potrilla. En lugar de rechazar la estocada de Applebloom con su cuchillo como la potrilla esperaba, ella echó la cabeza hacia atrás para esquivarlo, confundiendo a Applebloom y desequilibrándola por completo. La yegua fucsia rápidamente continuó con un ataque de los suyos, que dejó un feo corte en la mejilla izquierda de la potrilla, casi doblando en tamaño el corte que Shirley todavía tenía escondido debajo de la capucha. Applebloom dejó escapar un grito agudo, más por la sorpresa que por el dolor, mientras se tambaleaba hacia atrás. Ella miró el líquido rojo que goteaba en la punta del cuchillo, luego a Shirley, quien le devolvió la mirada con frialdad debajo de su capucha. Applebloom comenzó a preguntarse, «Espera, ¿acaso ese cuchillo es de verdad?» Pero Shirley no quería bajar la presión del todo ahora y simplemente se lanzó hacia adelante, contra Applebloom. Applebloom entró en pánico y balanceó su espada, golpeando a Shirley justo en la cara en el proceso. Shirley casi perdió el equilibrio cuando su cabeza se inclinó hacia un lado, pero de alguna forma logró convertir el movimiento en un giro de 180 grados, pateando con sus patas traseras a la potrilla. La golpeó directamente en el pecho y la pura fuerza del golpe hizo volar a la pequeña por el escenario, hasta que aterrizó más o menos de espaldas a 1 metro o 2 de distancia. La potrilla respiró hondo. Un punzante dolor en el pecho la advertía que no estaba muy bien, y ella no parecía capaz de tomar tanto aire como de costumbre tampoco. Se dio cuenta de que Shirley probablemente había roto alguna de sus costillas, y todavía se sentía aturdida por el aterrizaje también. Sin embargo, su maestra no perdió tiempo y descendió sobre Applebloom como un buitre, presionando el cuchillo a través de su hombro derecho y clavándolo en el piso de madera debajo, manteniéndola abajo efectivamente. La potrilla contuvo un grito de dolor y balanceó su espada de nuevo, golpeando a Shirley en la cabeza una vez más. Apenas aturdió a la yegua, aunque la hizo enojar. De repente, ella bajó la cabeza y le dio un cabezazo a la potrilla brutalmente, con la esperanza de desmayarla. Eso fue exactamente lo que sucedió cuando los ojos de Applebloom se pusieron en blanco. De repente, volviéndose muy consciente de que la audiencia estaba observando, Shirley recordó sus últimas líneas, las palabras que tradicionalmente se decían al final de la obra de Reginald, a pesar de que tendría que cambiarlas un poco. Se agarró la cabeza como si hubiera sido fatalmente herida por ese último golpe y luego habló dramáticamente lo siguiente. «Oh, qué destino cruel, ahora ambos debemos morir, pero imploro a todos ustedes, yeguas y sementales, que nunca olviden a Reginald el astuto». Luego de decir eso, se dejó caer al suelo, donde permaneció inmóvil. Ella nunca había entendido esas palabras o qué lección moral se suponía que debían transmitir, pero hizo un buen trabajo. El técnico se adelantó y las cortinas comenzaron a cerrarse, mientras el público comenzó a pisotear sus cascos en el suelo y gritaban como muestra de su aprobación. La obra había sido en general bastante buena, y el curioso final alternativo le añadió algo especial. Por no mencionar que esa última escena de batalla fue magnífica, no parecía que ellas estuvieran pretendiendo en lo absoluto. Con alivio, Shirley vio cómo el telón finalmente se cerraba por completo, ocultando el escenario de la vista del público. Ella había extendido la noticia de que los potrillos y ella misma tendrían que comenzar a desarmar los elementos de la obra,
y limpiar la zona detrás del escenario de inmediato, ya que otro grupo de Canterlot necesitaba el teatro para más tarde en la semana. Eso significaba que nadie estaba esperando que regresaran a casa tan pronto. Ella lanzó una mirada a la potrilla inconsciente junto a ella. Aún tenía incrustado el cuchillo en su hombro y sonrió. Ahora tenía todo el tiempo que necesitaba para inventar algo nuevo para ella. Todo el tiempo del mundo.